Quiero dar gracias a Dios primeramente porque estamos aquí, hermanos. Dice la palabra de Dios que el que respire, alabe a Jehová. Y aquí estamos, hermanos. Vamos a bendecir el santo nombre del Señor. Vamos a cantar, a adorarle y también alimentarnos de su palabra. Quiero invitarlos a que abramos nuestra Biblia en el Salmo 84, por favor. También saludamos a los hermanos que nos ven por redes sociales, que por algunas circunstancias no pudieron asistir aquí con nosotros. También allá donde están, gócese. Y los que ya estemos listos para la escritura. Bueno, Salmo 84. ¿Listos? Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión dice: haya casa, y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambiará en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración, dice. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 años fueras de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad, porque el sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno es nuestro Dios, hermanos. Ese es el corazón del salmista David, ¿verdad?, que expresaba hacia el Dios que él conocía. Y es el mismo Dios que usted y yo conocemos, hermanos. Es el mismo Dios a quien hoy, aunque no lo vemos, lo sentimos porque vive en nosotros. Es el mismo Dios a quien nosotros tenemos esperanza que un día estaremos con Él. Porque no somos de esa tierra, hermanos. Viviremos eternamente con Él. Así que le pido, hermanos, que inclinemos nuestro rostro para orar. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor. Te damos gracias por esta mañana, Padre Santo, que aún estamos vivos, Señor. Y cada uno de mis hermanos, Señor, tienen un corazón dispuesto para venir a adorarte, para venir a exaltarte, para reconocer, Padre, que sin ti no somos nada, Señor. Gracias, bendito Dios, por la vida que nos das, Señor. Pero también gracias por traernos a cada uno de nosotros, Señor, a este lugar. Queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos darte la honra y la gloria, Señor. Queremos escuchar tu palabra también, Señor. Unge los labios de nuestro pastor, Señor, y sé tú hablando hacia nosotros, Padre, porque ese es el alimento para nuestras almas, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, te lo ponemos en tus manos. Y sé tú con cada uno de nosotros, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario que nos estás mirando. Mi nombre es Guille y te doy la bienvenida. Aquí somos Iglesia Esperanza Viva. Y estas son las maneras en las que puedes estar conectados a nuestra iglesia. Tenemos graduaciones y de nuevo se están aceptando donaciones para este evento. Queremos ayudar a jóvenes que no tienen recursos para obtener su vestuario de graduación. Puedes traer vestidos, zapatos, trajes, todo lo relacionado con graduaciones.
Y como te mencioné la semana pasada, los jóvenes ahora tienen su boletín mensual. Si deseas recibir actualizaciones sobre lo que están aprendiendo y haciendo, así como información sobre los próximos eventos, puedes suscribirte o escanea el código de tu boletín. Por favor, préstame atención en este anuncio muy importante. Hay oportunidad de servir y necesitamos maestros y ayudantes en nuestro ministerio de niños, desde cuna a quinto grado, los domingos a las 10:15 y 11:45, miércoles 6:30. Si estás interesado, llena tu tarjeta de servir o escanea el código que está frente de ti en tu silla o habla con Lili Rocha. En Iglesia Esperanza Viva te animamos a dar los próximos pasos para crecer en tu caminar espiritual, y esto incluye conectarse a la vida de la iglesia. Y queremos formar parte de ese gran paso. Enfrente de tus asientos encontrarás los códigos QR que te ayudarán a conectarte. Si nos visitas por primera vez, escanea el QR de bienvenida y llena tu información para comunicarse contigo. Si estás listo para servir, escanea servir para que un líder se ponga en contacto contigo. Si quieres soportar financieramente nuestra iglesia, hay diferentes formas y fáciles de hacer. Escanea el QR frente de tu silla que diga dar, o deja tu ofrenda en las cajas que están ubicadas en la parte trasera del santuario. Gracias por ser parte de la familia de Dios, de lo que está haciendo aquí en nuestra Iglesia Esperanza Viva. Y recuerda mantener tu esperanza viva en nuestro Señor Jesucristo. Pues ¿en quién más? Bueno, y ahora preparemos nuestro corazón para el mensaje con nuestro pastor, Carlos Briseño. Hasta la próxima. Bye. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Estamos continuando nuestro estudio acerca de las 7 cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis. Son cartas que se le escribieron a iglesias actuales en ese tiempo que Jesús le dio a Juan, y se lo pasaron a las iglesias, pero son cartas que nos hablan hoy, porque son cartas que hablan de la condición de la iglesia y de creyentes a través de toda la historia. Hoy estamos en la 6ª carta, ya vimos 5 cartas, nos falta una más. Comenzamos con la primera carta a Éfeso, la iglesia que había perdido su primer amor. Después vimos la carta a la iglesia de Esmirna, la iglesia que sufre. La tercera carta fue la iglesia de Pérgamo, la iglesia que estaba coqueteando con el mundo. Después vimos la iglesia de Tiatira, que no solo estaba coqueteando, sino que se había casado con el mundo. Y la semana pasada vimos la carta a la iglesia de Sardis, la iglesia muerta. Hoy estaremos en la 6ª carta a la iglesia de Filadelfia. Esta fue la iglesia fiel. Esta carta es solo la segunda de 7, donde Jesús no tiene ninguna advertencia o condenación, sino solo elogios para la iglesia. Esta iglesia, hermanos, es un modelo de toda iglesia y todo creyente que nosotros debemos ser. Vamos a la palabra de Dios a conocer de esta iglesia de Filadelfia. Pongámonos de pie en reverencia a la palabra de Dios y vamos a leer Efesios 3. Vamos a comenzar en el versículo 7 hasta el 13. La carta a la iglesia de Filadelfia. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciera, yo lo haré columna en el templo de mi Dios,
y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Celestial, gracias te damos por esta carta a esta iglesia fiel. Gracias, Padre, que nos das ejemplo de lo que tú deseas de tu iglesia, de tus seguidores. Ayúdanos, Padre, a tomar esta información, que no solo sea información intelectual, sino que lo podamos transferir a nuestros corazones y llevar afuera y aplicarlo en nuestras vidas. Padre, bendice cada persona que está aquí. Ayúdanos, Señor, a poner a un lado todo aquello que nos está afanando y enfocarnos en lo que tú tienes que decirnos. Padre, te pido especialmente por esas personas que están pasando por tormentas en este momento, que sientan tu presencia a su lado, Padre, y que encuentren en ti ese consuelo y esa paz que solo se encuentra cuando nos acercamos a ti y estamos en tu presencia. Bendice este tiempo, Señor. Gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermano. Estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy. Esta iglesia fiel. Vamos a ver primero quién era el maestro de esta iglesia. Vamos a ver qué eran los ministerios de esta iglesia. Y después el mensaje que le tiene Jesús a esta iglesia. Pero como hacemos con todas estas cartas, primero vamos a aprender un poco de esta ciudad donde estaba esa iglesia. La ciudad de Filadelfia es la ciudad más joven de las 7 iglesias. Fue fundada solo como 190 años antes de Cristo por Atalo el segundo. Y Atalo le amaba mucho a su hermano. Y a su hermano le apodaban Filadelfo, que significa el que ama a su hermano. Y de ahí consiguió el nombre, la ciudad de Filadelfia. Por eso la ciudad de Filadelfia aquí en el Estados Unidos le llamamos la ciudad de amor fraternal. Eso es lo que significa. Esta ciudad estaba situada sobre una montaña al final de un valle largo, y tenía corridas de montañas, y ahí era un pase, igual como el pase aquí del Cajón Paz. Así estaba ahí arriba, estaba justo en el pase. Y era la carretera que conducía hacia Asia y regresaba hacia Asia Menor. Estaba sobre la carretera imperial, se le llamaba, que era donde pasaban todas las rutas postales. Por eso también se le llamaba la puerta a Asia. Y estaba rico en agricultura, era una muy próspera, pero también era una ciudad estratégica. Filadelfia fue fundada como una ciudad misionera, pero no misionera evangélica, sino una misionera cultural. Los griegos pusieron a Filadelfia ahí específicamente porque era la puerta a Asia y su función era para expandir la cultura griega en el resto del mundo del Asia. Y fueron muy efectivos. Cuando se escribe esta carta, unos 2 años antes después de su misión, el griego ya era el lenguaje oficial y ya estaba expandiendo. Así que fueron muy efectivos en avanzar la cultura griega. Es aquí en esta ciudad que se fundió esta iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Vamos a ver el primer punto. ¿Quién era el maestro de esta iglesia? Cada carta, si se dan cuenta, Jesús comienza esta carta diciendo quién es Él, algo de su aspecto. Y esa carta siempre habla algo de lo que Él pone el tono de la carta. Para las iglesias con problemas, les dice, yo vengo con fuego, vengo a juzgar. Para la iglesia de Esmirna, que estaba en persecución, experimentando muertes, le dice, yo soy el que morí y reviví. Y ahora en esta carta de Filadelfia, se introduce como la manera que Él mira a esta iglesia, cómo esta iglesia percibe a Jesús. Dice el versículo 17, dice, esto dice el santo y el verdadero. Esto habla aquí de la pureza, de la sinceridad de Jesús, lo que Él espera de su iglesia, una iglesia santa y verdadera. La palabra santa significa separado. En el contexto de aquí, separado del pecado. Jesús se está identificando aquí como el puro, sin pecado, sin mancha, sin defecto. Es el único perfectamente
puro, absolutamente santo. Y como cabeza de la iglesia, Él desea que su iglesia también sea santo, sea puro. Primera de Pedro 1, 15, 16 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Jesús le está escribiendo aquí a una iglesia que se está esforzando a ser santa en medio de un mundo pagano, corrupto, pecador. Y les dice, yo soy santo y espero que ustedes, mi iglesia, mis seguidores, lo sean también. Estas son palabras, hermanos, que toda iglesia, toda creyente necesita escuchar, asimilar. Nosotros vivimos también en un mundo que se opone a la cultura que vivimos, a los principios bíblicos que vivimos. Nosotros también vivimos en medio de una cultura que nos está cada día alejando más, que se está alejando más y más de Dios. Un mundo bajo presión constante de abandonar nuestros valores. Pero siempre debemos recordar que nuestro Dios es santo y puro. Y si tú has entregado tu vida a Jesús, si tú has entregado tu vida y le has declarado tu Señor, Dios vive en ti. Ese Dios santo, ese Dios puro, vive en ti a través de su Espíritu Santo. Y Él tiene tu poder, tú tienes el poder del Espíritu Santo viviendo en ti, que te puede ayudar a vivir una vida apartada, a vivir una vida pura que Él espera que vivamos. Pero tenemos que entregarle la rienda a nuestras vidas. Tenemos que hacer que Él sea el principal y seguir su dirección. Estaba escuchando una persona dijo, sí, Jesús siempre está a mi lado, dice, Él es mi copiloto. No, hermanos, Jesús no puede ser nuestro copiloto. Él tiene que ser el piloto de tu vida. Él tiene que tener el lugar donde está manejando. Él es el que te tiene que dirigir. Debemos, si solo lo tenemos a Jesús a un lado para ir cuando lo necesitamos, eso no es lo que significa ser un creyente. Si dejamos a Jesús en la banca y solo está ahí cuando estamos en problemas, vamos a caer. No podemos ser santos. ¿Por qué? Porque vamos a estar siguiendo los deseos de la carne y por naturaleza vamos a pecar. Está en nuestra naturaleza. Dejados a nosotros propios mismos, vamos a pecar. Es que yo tenía un carro una vez que necesitaba alineamiento y si sueltas el volante, ahí se me iba a un lado. Tenía que tocarle así para que se regrese. Ese es Jesús en tu vida. Si nos dejan sin Jesús, nos vamos a desviar. Pero cuando Jesús es tu piloto, puede ser vivir esa vida que Él espera que viva. No es suficiente solo hacer Jesús nuestro Salvador, hay que hacerlo nuestro Señor. También dice que es el verdadero. La iglesia de Filadelfia estaba rodeada de todo lo que era falso. Dioses falsos, adoración falsa, abundaban en esa época. En medio de tanto que era falso, en medio de tanto pervertido, en medio de tanto error, Jesús les recuerda, yo soy la verdad. Pero hermanos, Jesús no solo es el mensaje de la verdad, Jesús no solo revela la verdad, Él es la verdad. Él es la personificación de la verdad. Jesús es la verdad en persona. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no solo vino a dar un mensaje de la verdad, no solo vino a revelar la verdad, Él es la verdad. Él es la única verdad. Nosotros también vivimos en un mundo que cada día es más difícil distinguir entre la verdad y la mentira. Todos los días nos encontramos con imitaciones, con sustituciones de la verdad. Vas a tomar café allá afuera y vas a ver 3 paquetitos diferentes, sustituciones de azúcar. Hay sustituciones de sal. Vas a los lugares de hamburguesa, hay sustitución de carne. Sabe a carne, pero no lo es. Y en este mundo virtual que vivimos, de las redes sociales, de inteligencia artificial, no puedes saber lo que es real. Y aunque se mire real, no sabes si está hablando de la verdad de lo que está pasando.
Cada que vienen tormentas, los mismos 8 vaquitas van pasando ahí por el río. Ay, pobrecita la vaquita, y esas vaquitas se murieron como 10 veces. Ves personas viviendo vidas perfectas, pero no ves la verdad detrás de las cámaras. Vivimos en un mundo rodeados de todo lo que es falso, de todo lo que es fingido. Y en este mundo, hermanos, como creyentes, es un consuelo que nosotros seguimos la verdad, que nosotros tenemos la verdad, que Jesús es real, que Jesús no es sustituto para nada, que la salvación es verdad, que la oración es verdad, la gracia es real, el cielo es real, esta palabra de Dios es real, su poder es real, su presencia es real. Como creyente, hermanos, eso es algo que tenemos que el mundo no tiene. El mundo está acostumbrado a lo que no es la verdad. Nosotros tenemos la verdad viviendo en nosotros. Ni no nos debemos de avergonzar de eso. Hace unos años hubo un político cristiano que fue criticado porque se le hizo una pregunta de cómo va a ser una decisión y él dice, bueno, tengo que hablar con Dios. Y en los shows de hablar le criticaron, le burlaron. Un show les dijo, es una cosa que hables con Jesús, es otra cosa que pensar que Jesús habla contigo. Esa es una enfermedad mental porque estás escuchando voces. Eso es lo que catalogan a los creyentes cuando dicen que tenemos una relación con Jesús. Pero Juan 10 claramente dice, mis ovejas escuchan mi voz. Esa es una persona que habla que no conoce al Dios real, que no conoce al Jesús, que se hace una realidad en tu vida el momento que le entregas tu vida a Él. Y si tú eres creyente, hermanos, Dios ha hecho real en tu vida. La verdad ha entrado en tu corazón y puedes tener esa relación con Dios, de hablar con Él, de escucharlo. Él te habla, cada vez que abrimos su palabra, Dios nos habla. Lo escuchamos. Aún en el silencio, dice la palabra, que nos podemos contemplar a Dios, podemos sentir su presencia. Lo podemos ver obrando alrededor de nosotros en nuestras vidas. Lo puedes tocar, dice la palabra, que cuando Jesús dice, si lo que le has hecho a esos necesitados, se lo hiciste a mí. Puedes tocar a Jesús a través de otras personas. Jesús, hermanos, no es solo una figura mitológica, es la verdad, es real. Y está obrando activamente en la iglesia y en sus creyentes. Sigamos. Después de declarar sus atributos, Jesús declara su autoridad. Dice el versículo 7. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando las escrituras hablan de la llave, está hablando de autoridad, de control. El que tiene la llave tiene la autoridad y tiene el control. Pero aquí está hablando de un contexto muy específico cuando habla la llave de David. ¿Cuál es esa llave? Eso lo podemos encontrar en Isaías 22, donde nos habla del rey Ezequías. Y el rey Ezequías, que era de la línea de David, por eso se llama la llave de David. El rey Ezequías, el pueblo de Dios había estado acumulando riquezas. Y el rey Ezequías, cuando llegó su tiempo, había tantos tesoros que tuvo que construir una casa para guardar todos los tesoros dentro de la casa. Todos los tesoros del rey estaban ahí. Y había un hombre, Eliakim, que tenía esa llave. Él es el que determinaba quién tenía acceso a esos tesoros y quién no tenía acceso a esos tesoros. Él tenía acceso sobre los tesoros del rey. Y lo que nos está diciendo aquí es que Jesús tiene la llave que abre todos los tesoros del Rey de los cielos. Él tiene la llave de esa vida abundante que el mundo tanto anda buscando. Él tiene la llave de la paz que tenemos en medio de las tormentas. Él tiene la llave de la entrada al reino de Dios. Él tiene la llave de la gracia, de la misericordia. Y cuando tú entregas tu vida a Jesús, estás bajo su cuidado y nadie te puede arrebatar esos tesoros espirituales que puedes recibir. Jesús tiene toda la autoridad y el poder de derramar bendiciones del Rey de los cielos sobre su iglesia. Primera de Corintios, Colosenses 1, 16, 17, 18, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, hablando de Jesús,
las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo Él tiene el control. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y antes todas las cosas, y todas las cosas subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Hermanos, eso es alentador, que Jesús, la cabeza de la iglesia, tiene la llave para derramar bendiciones sobre nosotros. Cuando la iglesia de Filadelfia escucha esta introducción, debe haber sentido animado, alentado, que Jesús, el santo, el verdadero, mira sus obras y les dice que Él quiere, está dispuesto a derramar estas bendiciones celestiales. Ahora, hermanos, esto no era una iglesia perfecta. ¿Por qué lo sé? Porque no existen iglesias perfectas. No hay iglesias perfectas porque todos somos imperfectos. La iglesia está compuesta de personas imperfectas, así que no va a haber una iglesia perfecta aquí en el mundo. Pero aún así, Dios nos puede derramar sus bendiciones. Aquí, esta iglesia no es perfecta, no somos perfectos, pero hermanos, Jesús puede derramar sus bendiciones. ¿Por qué? Cuando reconoce nuestra fidelidad, cuando reconoce que perseveramos. Dios sabe que no somos perfectos, pero Él siempre está dispuesto a derramar bendiciones. Eso nos lleva al segundo punto. Ya vimos que toda la iglesia de Filadelfia, Jesús les dice, ustedes merecen las riquezas, ustedes merecen mis bendiciones. Ahora vamos a ver qué son los ministerios de esta iglesia que les hacía merecedores de estas bendiciones. Vamos a ver 3 características que definen una iglesia fiel. Primero, oportunidades. Dice el versículo 9. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando la Biblia habla de puertas abiertas, se refiere a oportunidades de evangelismo, a oportunidades evangelísticas, de proclamar a Jesús y guiar a otros hacia el reino de Dios. Pablo siempre dice, oren por mí para que se abran las puertas para la palabra de Dios. Jesús le está diciendo a esta iglesia, yo te abrí la puerta de evangelismo y tú lo aprovechaste. Esta iglesia tenía, igual como su ciudad, tenía una visión evangelística, pero no para la cultura griega, sino para el mensaje de Jesús, para expandir el reino de Dios. Hermanos, cuando somos fieles, Dios abre puertas para que seamos su instrumento de salvación. Después del COVID ha sido muy difícil arrancar nuestros ministerios de misiones, especialmente los internacionales, porque estaban cerrados al principio y solo eso. Pero ya vamos a comenzar, si ven en su boletín, ahí hay un anuncio que vamos a comenzar nuestro ministerio de evangelismo. Y el hermano Eduardo Juárez, ahí al fondo, apúntense, vamos a comenzar ministerio, ya lo documentó, ya vamos a empezar a hacer ese ministerio de evangelismo. Pero hermanos, debemos ser atentos y dispuestos a esas puertas que Dios nos abre para pasar por ellas. Porque el evangelismo no es la responsabilidad de solo los pastores, de solo los líderes. Todo creyente es llamado a ser un testigo de Jesús. Toda iglesia es llamada a ser discípulos de Jesús. El evangelismo no es un don, es la responsabilidad de todo seguidor. Una pregunta, hermanos, si eres un creyente, ¿cuándo fue la última vez que compartiste con alguien a Jesús? No tienen que contestar. Yo sé lo que dicen las estadísticas. Las estadísticas dicen que el 78% de creyentes no han compartido a Jesús en los últimos 6 meses. ¿Aprovechas esas puertas que Dios te abre? Hermanos, Dios nos pone personas en nuestros caminos. Nos está abriendo esas puertas, nosotros tenemos que pasar por ellas. Y hay muchas razones por las cuales los creyentes no comparten sus vidas, no comparten a Jesús. Hay muchas excusas, lo he escuchado todas. Ay, es que yo no sé qué decirles. Prepárate, apúntate al entrenamiento de evangelismo. Dice la palabra de Dios que nosotros, si tú eres creyente, tú tienes una responsabilidad de estar siempre preparado para compartir a Jesús. Primera de Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados, ¿para qué?
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande de la esperanza que hay en vosotros. ¿Estás preparado? ¿Te has preparado? Ahora hay un puntos especiales aquí, dice a todo que te demande. ¿Qué significa eso? Que las personas tienen que ver en ti la esperanza. Si no lo ven en ti, no te van a preguntar. Tienen que ver en ti, tienes que estar preparado para la esperanza que hay en nosotros. ¿Y qué es esa esperanza que está en nosotros? Es tu historia. Es tu historia de cómo conociste a Cristo, cómo Cristo te ha cambiado. Todos debemos estar preparados para compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nuestro testimonio personal es muy poderoso. Y si tú eres un creyente, tú tienes una historia de cómo encontraste a Jesús, de cómo te salvó Jesús, qué cambio hizo en tu vida que otros necesitan escuchar. Hay muchas personas pasando por lo que tú estuviste pasando cuando conociste a Cristo que necesitan escuchar. Otra escucha que he escuchado es: yo he hablado con tantas personas y nadie se ha entregado a Cristo. Nuestra responsabilidad no es de convencer, sino de compartir. Juan 16 dice que es el Espíritu Santo el que convence al mundo del pecado y del juicio. Nuestra responsabilidad es compartir a Jesús y permitir que el Espíritu Santo obre. Nosotros somos obreros en el jardín de Dios. Y muchas veces el camino a la salvación requiere la participación de muchos obreros. Unos siembran, dice la palabra, otros riegan y eventualmente Dios da la cosecha. Y cuando evangelizamos, no sabemos si estamos sembrando o si estamos regando o si estamos fertilizando. Pero eso no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es compartir. El proceso de evangelismo es uno de acercar a las personas a Cristo. Y hay muchas veces que tú hablas con una persona y lo único que hiciste, le moviste un paso más cerca de Cristo. Pero eso no nos debe desanimar. Porque nuestra responsabilidad es hablar, sembrar la semilla. Y dice la palabra de Dios que su palabra nunca regresa vacío, siempre cumple su propósito. Y otra persona va a llegar y va a hablar y se va a acercar. Y otra persona va a llegar y va a acercarse. Hay personas que saltan y van de un solo. Y eventualmente Dios da la cosecha cuando esa persona está lista. Estuve en misiones en Perú hace unos años y estamos entrenando pastores. Y entramos al taxi, como siempre hacemos, hablamos con el taxista acerca del Evangelio. Y le pregunté al taxista: oye, ¿has ido a la iglesia? ¿Conoces de Cristo? No, dice, mi esposa es cristiana, pero yo fui una vez, pero no me pareció, dice. Y la razón principal, dice, porque no creo en el diezmo. Entonces empecé a hablarle, le expliqué lo del diezmo, las palabras, y estamos manejando como 40 minutos, eventualmente llegamos. Cuando yo entramos en este carro, esta persona ya estaba acercándose a Dios. Alguien más le había traído más cerca. Cuando llegamos al lugar donde íbamos a entrenar a los pastores, ya estaba listo. Y le digo: ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Dijo: sí. Y ahí mismo oramos, terminamos de orar, salimos y ya estaban los pastores esperando. Y le digo: hermanos, un nuevo hermano en Cristo. Y viene el pastor y dice: sí, ¿de dónde vives? Le digo: vivo aquí. Está a 2 cuadras de mi iglesia, dice. Y le digo: Dios ya lo tenía listo para llevarlo a ese lugar, para ser alimentado y discipulado. Hermanos, si somos fieles para sembrar y para regar, Dios va a dar la cosecha. Otra escucha que he escuchado es que no me gusta que me rechacen. Hermano, si el mundo te rechaza, no te agüites, como decía un hermano. No lo tomes personal, porque no te están rechazando a ti, sino que a Jesús. Nosotros simplemente somos representantes de Jesús en este mundo. Somos embajadores de Jesús, dice 2 Corintios 5, y nos dice que nuestra mayor responsabilidad es rogarle al mundo que se reconcilie con Dios. Eso es nuestra misión aquí en este mundo. Esa es la razón que cuando tú te volviste un creyente, Dios no te llevó de una vez al cielo. Te dejó aquí por un propósito. ¿Es that me? Caen los rayos del cielo ya. Do I go with this? Yep. Ese es nuestro deber, hermanos. Llamar al mundo que se reconcilie con Dios.
Eso es lo que somos llamados. Esa es la razón que nos dejó Dios en este mundo. Estaba escuchando también una persona, de Penn and Teller, es uno de esos que hace magos, que es un ateo. Y estaba hablando y dice, fíjese que terminé mi show, dice, y vino un cristiano y me dio un folleto de Cristo y me dijo, habló de Cristo. Y dice, no saben cuántas personas yo conozco y estoy seguro que hay muchos cristianos. ¿Por qué esta es la única persona que me ha hablado de Cristo? Yo soy ateo, dice, tal vez yo no crea, pero si realmente creen que las personas que no tienen a Cristo en su corazón están yendo camino al infierno, si realmente creen eso, ¿por qué nadie más me dice? ¿Por qué solo esta persona me está diciendo? Hermanos, si realmente creemos que necesitas tener a Cristo en tu corazón para entrar al reino de Dios, le vas a decir a otros. Le vas a rogarles que vengan a conocer a Cristo para tener la salvación. En nuestras vidas diarias Dios nos abre puertas de oportunidad, pero nosotros tenemos que estar atentas de esas citas divinas y pasar por ellas. La segunda característica que define una iglesia fiel es obediencia. Versículo 8 dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia de Filadelfia atesoraba la palabra de Dios y no negaban su verdad. Hermanos, este libro que tenemos es el tesoro más precioso que Dios nos ha dejado. Es nuestro manual que nos dirige nuestra vida. Es nuestro manual que nos dice cómo nuestro diseñador espera que vivamos cada día. Y en esto encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida que Dios espera. La palabra aquí guardar significa más que solo cuidar, sino que significa obedecer. Podemos memorizar toda la Biblia, podemos conocer cualquier versículo para cualquier situación, pero si no lo obedecemos, simplemente es conocimiento intelectual, nada más. Tenemos que leerlo, está bien memorizarlo, pero tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Dice Santiago 1 que debemos ser hacedores de la palabra y no solo oidores de la palabra. ¿Y qué hacemos cuando obedecemos la palabra? Jesús nos dice que nuestra obediencia demuestra que lo amamos. Juan 14, 23 y 24 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a él, haremos morada a él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Otra vez la palabra guarda ahí es obedecer. Si decimos que amamos a Dios, vamos a obedecer su palabra. No podemos decir que amamos a Jesús si no amamos su palabra. No podemos decir que amamos a Cristo si no atesoramos su palabra. No podemos decir que amamos a Jesús si no obedecemos su palabra. Hermano, no podemos decir que somos una iglesia que ama a Jesús si la enseñanza de la palabra no es nuestro enfoque. Los ministerios, los programas, las actividades, las alabanzas, todo es importante. Pero si descuidamos la verdad, la palabra de Dios, si deseamos de estudiar la palabra de Dios en contexto, sin adulterio, ¿cómo se dice? Yes. Para los que están visitando, el español no es mi primer lenguaje, así que me trabo siempre. Pero si amamos esta palabra, si lo predicamos, si lo enseñamos, si lo obedecemos, Dios va a usar esta iglesia para este mundo de maneras que no podemos imaginar. Dios va a usar tu vida de manera que no puedes imaginar si tú obedeces, amas su palabra. Y versículo 8 también nos dice qué pasa cuando atesoramos la palabra de Dios. Versículo 8 dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, sus promesas, lo que dices que va a hacer, eso nos hace orgullosos de ser llamados hijos de Él. Nos hace orgullosos ser llamados el pueblo de Dios. Cuando en mi pueblo que yo crecí, era un pueblo pequeño, y mi apellido es muy raro. Yo soy briceño, que no es muy común en mi pueblo, y tan pequeño era el pueblo que habían 2 familias briceños, y una familia era la familia de políticos, tenían mucho dinero, y mi familia
mi papá era cañero, trabajadores. Así cuando me preguntaban, ¿eres briseño? Sí, le digo, pero de los pobres, decía. Pero éramos los trabajadores. Pero hermanos, lo que me enseñó mi padre y le enseño a mis hijos, ese trabajo que hicimos, eso me hace orgulloso de ser. Yo soy briseño de los trabajadores. Si negamos a Cristo, hermanos, estamos negando nuestra propia identidad. Y hermanos, si puedes decir, yo nunca he negado que soy creyente, yo nunca he dicho que no soy cristiano, pero negar a Cristo no solo se hace con palabras, sino con acciones. Muchos creyentes proclaman a Cristo el domingo, pero de lunes a sábado viven su vida que no hace honor a su identidad. No les dice al mundo que son hijos de Dios. Si otros no pueden ver en ti a Cristo, estás negando a Cristo en tu vida. No importa si no lo niegas verbalmente. Debemos de tener orgullo de ser llamados hijos de Dios, sin importar qué piensen los demás. La tercera característica que define una iglesia fiel, oposición. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Hablamos esto un poco cuando estábamos en la iglesia de Esmirna, de los judíos que estaban en contra de los creyentes, les veían como una secta. Y lo que hacían, les acusaban a las autoridades. Estos cristianos aquí no quieren adorar a César, no siguen las reglas de esto y esto. Y venía la persecución. Estaba tremenda persecución para eliminar al cristianismo. Ellos se consideraban el único pueblo de Dios y consideraban a los creyentes una secta falsa. Pero aquí Dios les dice que son mentirosos, que ellos son los que negaron a Jesús. Pero añade algo Jesús aquí, hermanos, que debía ser una bofetada para los judíos. Mire qué dice el versículo 9. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Inclinarse a los pies de alguien era la postura antigua de un enemigo humillado, derrotado. Y esto va totalmente en lo que los judíos creían, lo que las profecías que ellos seguían. Habían muchas profecías que decían en el Antiguo Testamento que todas las naciones se van a postrar ante el pueblo de Dios. Lo puedes ver en Isaías 49, dice que el pueblo inclinará su rostro y lamerá los pies del Mesías y reconocerán que es Dios. Y eso es lo que estaban esperando los judíos, y por eso ignoraron y no rechazaron a Jesús cuando vino el real Mesías, porque estaban esperando un conquistador que venga a liberar al pueblo políticamente. Vamos a hablar más de esto en un par de semanas. Pero ellos ignoraron esta profecía de cuál es el pueblo real de Dios. Y las profecías nos dicen que el pueblo real de Dios es todo aquel que cree en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios no son solo los que nacieron judíos, sino que el pueblo de Dios es todo aquel que recibe a su Hijo como su Salvador. Y esa profecía de que todo el mundo se va a postrar a los pies del Mesías, sí va a pasar, pero va a ocurrir cuando Jesús regrese. Y dice la palabra que se postrarán todos a sus pies. Segunda Filipenses 2, 9 y 10 dice, hablando de Jesús, por la cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese a Jesucristo, que es el Señor, para la gloria del Padre. Hermanos, si vamos a ser una iglesia fiel, vamos a tener oposición. Vamos a tener oposición porque lo que creemos va en contra a lo que el mundo cree. Pero Dios va a tener la última palabra. Y si has confesado a Jesús como Señor y Salvador, tú vas a ser parte de ese pueblo que va a regresar con Jesús. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Y si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, todavía no es muy tarde. La era de gracia está abierta. Estas son las características de la iglesia. Solo un punto más, el versículo 8 dice, tienen poca fuerza. Aquí no está hablando de pequeño
en poder, sino que pequeño en número. Era una iglesia de pequeño de número, pero fuerte en poder. Hermanos, hay poder en solo una persona que está bajo el poder de Dios. El tamaño de la iglesia no dice el impacto que podemos tener para Cristo. Era una iglesia de pocos miembros, pero con tremendo poder espiritual. No podemos aprovechar estas oportunidades que Dios nos da si no somos obedientes a su palabra y si no vamos bajo su poder. Vamos al último punto, el mensaje. Jesús termina aquí con un mensaje alentador para esta iglesia. Termina con este mensaje a esta pequeña iglesia que les ha dado mucho ánimo. Versículo 10. Por tanto, has guardado la palabra de mi paciencia. Noten ahí dice mi paciencia. Jesús es el modelo de perseverancia que debemos tener. Jesús es el modelo de la paciencia que debemos tener. Él sufrió mucho. Él sufrió y lo hizo, dice la palabra, por lo que él vio que estaba viniendo. Una hermana me dijo esta mañana que está pasando por muchos problemas y no se puede aguantar. Le digo, demuestra la gracia de Jesús. Él es nuestro modelo que debemos tener en este mundo, de perseverar. Jesús le dice a la iglesia, están sufriendo como yo sufrí y están perseverando como yo perseveré. Esta es una característica esencial de una iglesia fiel. La iglesia fiel persevera, no tira la toalla cuando empiezan a ir las cosas malas. Soporta los malos tiempos, las pruebas, las dificultades y se mantiene fiel. Y Jesús promete que si preservamos aquí en la tierra, no vamos a pasar el sufrimiento que viene. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí estamos ya hablando versículos proféticos. Jesús está hablando aquí de esa prueba que va a venir sobre la tierra. ¿Y qué está hablando aquí? Está hablando aquí de la gran tribulación. Está hablando del juicio del Dios que vendrá sobre el mundo que no cree en Él. El creyente que se mantiene fiel dice que será salvo de este juicio de Dios. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Jesús regrese. Hay muchos puntos de vista de cuándo va a regresar Jesús, cómo va a regresar, en qué secuencia va a regresar, pero lo que es claro, podemos hablar de todas las interpretaciones, pero nadie puede negar que Jesús va a venir a juzgar al mundo que lo ha rechazado. Y va a desatar un tiempo de sufrimiento inimaginable, sin precedentes. Eso es lo que le llamamos la gran tribulación. Pero nos dice la Biblia una otra vez, Romanos 5 dice que los creyentes serán salvos de la ira de Dios. Cuando venga esa ira de Dios, ese juicio de Dios sobre el mundo, los creyentes no vamos a estar aquí en la tierra. La Biblia nos dice que antes de eso Jesús descenderá del cielo y llevará a su iglesia hacia Él para dar paso a este juicio sobre la tierra. Eso es lo que le llamamos el rapto de la iglesia. Lo vemos en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el cielo para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Esa es la promesa que nos está dando aquí. Hermanos, ese motivo de gozo. Esto es un mensaje de aliento para todo creyente fiel, que cuando venga esta gran tribulación, cuando venga este juicio sobre la tierra, no vamos a estar aquí, vamos a estar gozándonos en la eterna presencia de Dios. Mira que dice el versículo 12, y al que venciera yo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré allí, y escribiré sobre el nombre de mi Dios en el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. En esos tiempos el honor más grande que podía tener una persona es que le escriban su nombre, le dedicaran su nombre en una columna de uno de esos templos paganos. Lo que Jesús está diciendo, puede ser que aquí en este mundo te persigan,
Puede ser que aquí nadie te respete, puede ser que aquí te insulten, pero tú tienes un lugar reservado en el cielo donde Dios mismo te llamará por nombre. Dice la palabra, cuando lleguemos ahí, Dios mismo va a enjaguar nuestros ojos. Hermanos, este mundo nos puede odiar. Cada día parece que la iglesia está atacada, los creyentes son presionados. Esta vida no es fácil para el creyente. Somos peces nadando contra la corriente. En este mundo caído siempre habrá sufrimiento, siempre habrá adversidades, pero nuestra ciudadanía no está en este mundo, está en el cielo. Nuestros nombres son conocidos ahí y un día estaremos en esa ciudad para la eternidad. Gloria a Dios. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. La iglesia de Filadelfia es la iglesia fiel. Es la iglesia que toda iglesia debe modelar, que todo creyente debe tener como ejemplo. No era una iglesia perfecta, pero era una iglesia que permanecía fiel. Una iglesia que aprovechaba oportunidades de evangelismo. Una iglesia que obedecía a la palabra de Dios. No eran perfectos, nosotros tampoco somos perfectos, somos humanos, vamos a fallar, vamos a pecar. La diferencia de un creyente, de un cristiano, no es que no peca, la diferencia es cómo reaccionamos cuando pecamos. Cuando el creyente peca, le estorba en su vida y hace todo lo posible para sacar eso de su vida. La diferencia es que no practicamos el pecado. Y si nos mantenemos fiel, si permanecemos fiel ante las presiones del mundo, si somos fieles a la palabra de Dios, si somos obedientes a la palabra de Dios, si aprovechamos todas esas oportunidades, esas puertas que Dios nos abre, Él nos va a bendecir. Él tiene las llaves de todos los tesoros y las riquezas de Dios que Él puede bendecir sobre esta iglesia, sobre todo creyente. Y va a llegar el tiempo donde vamos a regresar a esa morada celestial antes de que caiga esa ira de Dios. Pero si no has entregado tu vida a Jesús, dice la palabra que estás viviendo bajo la condena de la ira de Dios. Pero aún hay tiempo. Hoy tú puedes declararlo como tu Señor y Salvador, y el momento que lo hagas vas a estar libre de la condenación del pecado y también tendrás tu lugar reservado en el cielo. Y para nosotros que ya somos creyentes, esta carta debería motivarnos a servirle fielmente hasta que Él regrese por nosotros. Pongámonos de pie, vamos a cantar este canto. Y si Dios te ha hablado, el altar está abierto. Si necesitas oración, hay personas aquí adelante. Si nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, si nunca has entregado tu vida a Cristo, este es el momento. El altar está abierto, pasen adelante. Hay personas aquí que pueden orar con ustedes. Si no saben qué decirle a Dios, solo vengan y expresen todos sus, dice la palabra de Dios, vengan a mí todos los cansados y agobiados, frustrados, dice, y yo les daré descanso a su alma. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por darnos esta iglesia de modelo, Señor, de cómo debemos la iglesia y el creyente que te honra. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia que aprovecha las oportunidades que tú nos pones. Ayúdanos a enfocarnos en tu verdad y a ser obedientes, a ser hacedores de tu palabra y no solo oidores. Ayúdanos, Padre, a mantenernos fiel, aunque todo alrededor de nosotros se esté alejando de ti. Y ayúdanos, Padre, a poder apoyarnos unos a los otros para permanecer firmes y fieles para ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El altar está abierto, pasen adelante. No hay lugar más alto que podemos estar que en la presencia de Dios.
A tu presencia me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, Padre Celestial, gracias, Señor, porque a pesar de que no somos perfectos, a pesar de que te fallamos, tú sigues derramando bendiciones a nuestras vidas. Tú nos amas con amor eterno. Perdónanos, Padre, cuando no somos dignos de ser llamados tus hijos. Y ayúdanos, Padre, a ser una iglesia que te ama y lo demuestra obedeciendo tu palabra. Ayúdanos, Padre, a levantar a los hermanos y hermanas que necesitan de tu fortaleza. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia que cuando otros entren puedan ver tu amor en nosotros. Ayúdanos, Padre, a no solo enfocarnos en nosotros mismos, sino que enfocarnos en lo que tú estás haciendo.
y unirnos a tu obra, siendo fieles a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tenemos la verdad, porque somos tus hijos que tú amas. Y ayuda a cada persona aquí, Padre, aún a esas personas que están ahí parados en este momento, agobiados por lo que está pasando a su alrededor. Y recuérdales que el mundo puede cambiar, nuestras circunstancias pueden cambiar, pero no hay nada ni nadie que nos puede alejar de tu amor, porque estamos ese amor bajo Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén y amén y amén. Hermanos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hermanos, vamos a cantar un canto más. Nos falta una carta más, que es la carta a la iglesia de la Odisea, la iglesia que había dejado a Jesús afuera. Después vamos a comenzar una serie preparándonos para el día de resurrección. Vamos a ver eventos de la Semana Santa, esa última semana de Jesús. Pero ahora vamos a celebrar a nuestro Señor. ¿Qué canto nos tiene, hermano? Gloria, gloria. Doy gloria. Adelante. Cantemos al Señor. Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Linda semana, hermanos. Dios los bendiga.